Hola, es un gusto saludarlos. Bueno, en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre algunas técnicas eh, de cálculo, ¿no? En el ajedrez, los componentes que influyen en el cálculo. Específicamente vamos a estar hablando sobre la imaginación en el ajedrez. A la hora de calcular, la visualización es un aspecto realmente muy importante. La capacidad que tenga el jugador de retener de forma nítida la posición. Es decir, que a la hora de calcular no sea tanto la fuerza bruta de las jugadas, del cálculo. Es decir, nosotros no somos computadoras, no tenemos la capacidad de calcular, digamos, un gran número de jugadas, ¿no? Somos humanos. Entonces, muchas veces es importante, ¿no? Aplicar algunas técnicas para orientarse de la mejor manera posible en una posición, pero la visualización es muy importante. Si no somos capaces de retener la posición de forma nítida, vemos la posición borrosa, no sabemos dónde están bien ubicadas las piezas y en ese punto, que es un aspecto que le puede pasar a muchos jugadores, las probabilidades de fallar en el cálculo son inmensas en el ajedrez. Otro aspecto, que es el que vamos a ver en este vídeo, es la imaginación. Es un aspecto que a veces no hace falta recurrir al mismo, porque quizás a veces con jugadas naturales de ataque basta para ganar, ¿no? Ahora, en esta posición, en este momento aquí podemos comprender que las blancas tienen cierta supremacía sectorial en el flanco de dama. Este alfil en D6 ya ha invadido el campo del rival, le está quitando la casilla C7 y sobre todo la natural casilla de B8 al rey. Hay que notar que este rey no se puede mover, no tiene ninguna jugada legal posible, es un posible patrón, ¿no? Que podamos aprovechar, algún patrón táctico que podamos aprovechar porque el rey no se puede mover. Cuando esto sucede, si logramos dar un jaque, ese jaque puede convertirse en mate o en su defecto el rival va a tener que ceder material para que la partida no termine por ese desenlace, ¿no? Es lo que sucede comúnmente cuando ocurre lo que está pasando en la posición. Además, aquí las blancas tienen supremacías, bueno, como comentaba, supremacía sectorial en el flanco de dama, tienen dama, las piezas pesadas, dama y torre, y el alfil de 6, que es una pieza muy fuerte, es una pieza que tiene estabilidad, que no está apoyada por el peón de 5, tiene actividad y el rival no la puede expulsar. Noten que las negras tienen ausencia del alfil de casilla oscura, las blancas tienen supremacía sectorial en el flanco de dama y además tienen ventaja en las casillas oscuras porque no tienen, las negras carecen de una forma natural de hacerle frente a este alfil. Otra cosa que es importante es que las blancas tienen ventaja dinámica. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, tienen más actividad que el rival, tienen más piezas atacando en el flanco de dama que el rival defendiendo, pero las negras tienen una ventaja estática, tienen ventaja material, tienen varios peones de más. Hay que notar que si las negras cambiaran las piezas, es decir, las simplificaran, estarían ganando, pero esto es una ventaja a largo plazo. Aquí las blancas tienen que jugar de forma dinámica para hacer valer dicha ventaja dinámica en la posición. Hay que notar que la dama, cuando estamos atacando, es buena que esté aplicando estas funciones, pero a la hora de defenderse también es muy útil que la misma esté cerca de esta labor de defensa. Entonces aquí la primera jugada es muy evidente, torre de 1, y incluso aquí el módulo da dama por A1, pero con torre de 1, ¿qué se logra con esto? Aislar de alguna manera la posible defensa, ¿no? Por así decirlo, de la dama en el flanco en ese flanco, en el flanco de dama, para la redundancia. Hay que notar que la dama B6, que es una jugada que propone simplificar las damas, no es totalmente inútil, porque tras dama por B6 a por B6 llegaría, se abre la columna A y tras torre A8, única jugada sería caballo B8 y torre por B8 sería mate. Aquí hacen dama F4 y ahora una jugada muy importante. Vamos a tratar aquí de pausar el vídeo y tratar de encontrar la jugada correcta en la posición. Fíjese que aquí cuando uno tiene la idea de quizás cómo quiere ganar, visualizar la manera de ganar, es mucho más fácil encontrar las ideas. Aquí quizás sea más complejo eh, digamos, encontrar la idea en la posición, tener la idea, la manera de ejecutarla quizás sea un poco más compleja que la idea en sí, ¿no? Queremos abrir la columna A, esto es la idea que tenemos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Es la pregunta aquí correcta, ¿no? ¿Cómo podemos abrir la columna? Bueno, tenemos torre por A7 de alguna manera, pero todavía las negras tienen varias jugadas por hacer, ¿no? Porque queremos hacer dama B6 para dama C7,
Entonces torre por A7 estamos eliminando al defensor de la casilla de B6. Por eso es una idea que parece muy lógica. Pero aquí si nos percatamos, la blanca tiene una jugada muy útil de carácter imaginativo, ¿no? Que se suele tratar en el libro las jugadas invisibles en el ajedrez, que es dama B6, una jugada muy fuerte que deja a las negras pues completamente perdidas, ¿no? Esta jugada, como dijo un alumno, es golazo, ¿no? Esta jugada pues apoya el dominio. Fíjese qué curioso, el dominio de las casillas oscuras, jugando por casillas oscuras, y el mate se quiere producir por casillas oscuras. Si ya por B6 torre A8, caballo B8 y el mate de nuevo es en la casilla B8, una casilla oscura. Entonces esto es otra técnica que es importante, el dominio de las casillas de un color a la hora de atacar, que es algo que a veces hacemos de forma inconsciente, ¿no? En alguna que otra posición. Entonces aquí no hay forma de evitar el mate, aquí mi rival hizo dama por E5, pero tras dama C7 la partida finaliza. Vamos a ver este segundo ejemplo, un poco más viejo. Esta partida es la última que acabo de jugar aquí en Lichess contra un maestro internacional. Esta partida, esta posición que voy a mostrar un poco más vieja, tiene creo que más de un año. Y aquí es el turno de las piezas blancas. Hay que notar que aquí las blancas tienen una buena ventaja porque tienen, digamos, ventaja material. Además tienen una gran supremacía, el mismo factor que en el ejemplo anterior, pareja de alfiles mirando hacia el flanco de rey. Se suele decir que hay que jugar en el sector hacia donde mira nuestra pareja de alfiles. La torre ya se encuentra en la columna G, la dama también está apuntando hacia el flanco de rey. Y aquí, además, el ataque de las negras en el flanco de dama ha llegado muy lento. Fíjese que ni siquiera tienen la posibilidad de romper en B4. Ahora, sin embargo, aquí, de nuevo, queremos jugar de forma dinámica porque tenemos ventaja dinámica. La velocidad es muy importante en el ataque. Quizás en un centro cerrado no es tan importante la velocidad, pero cuando no sucede esto, cuando no es un centro cerrado, la velocidad que tengamos en el ataque es muy importante. Entonces, torre por G7 es una jugada que no es que sea mala, pero en concreto no es lo más correcto. En algunos casos, el rey quisiera fugarse por F8, E7, que es otra de las posibilidades que hay que calcular. A la hora de calcular hay que tratar de ver cuál puede ser la posible vía de fuga del monarca adversario. Entonces aquí queremos abrir la posición, pero ¿cómo podemos hacerlo? De nuevo, vamos a pasar el vídeo e intentar encontrar la jugada correcta en la posición. Bueno, hay que notar que aquí el alfil le quita la casilla H7. Quisiéramos seguir cortando este rey y abrir la posición para que el rey quede más expuesto. Hay que notar que solamente las negras pues prácticamente defienden al rey de manera muy triste. El caballo quizás un poco, el peón de G7 es un buen escudo, pero tras alfil H6, que es una jugada excelente, se presiona en G7, se amenaza por G7 si no capturan. Aquí las negras toman, fue lo que hizo el maestro FIDE, y ahora el rey de nuevo es un patrón, es un motivo táctico, algo que podemos aprovechar porque no tiene posibilidad, no tiene ninguna posibilidad de moverse. Si logramos dar un jaque, pues el mismo análisis de la posición anterior. Esto puede ser mate o el rival va a tener que entregar material. Hay que notar que es una especie de escalera, solamente no hace falta que la dama se una al equipo con la torre para darle mate en H6 o amenazar mate en H6, mejor dicho. Por eso aquí la sencilla jugada dama de 2, una jugada extremadamente fuerte, sencilla pero a la vez muy fuerte. Esto es una jugada que quizás es difícil de ver para muchos jugadores porque es una jugada lenta, no es una jugada de sacrificio. Y esto a veces se hace complejo, ¿no? Este tipo de jugadas lentas en ataque, pero la amenaza es mortal. Este peón de H6 no está defendido por ningún otro peón, se abre la columna G y ahora se amenaza mate en H6, bueno, mate en H7 si las negras se deciden tapar con el caballo, ¿no? Hicieron alfil F4, que es de alguna manera una solución temporal, sencillamente esto no funciona, caballo por F4, caballo H7 y tras la posición completamente ganadora. Se volvió a ganar un peón de más, la posición se ha abierto más. Y aquí las blancas ganaron muy poco después. Bueno, espero haya parecido interesante las posiciones, sobre todo el intento de análisis, por así decirlo, de las mismas. Ambas partidas que he disputado aquí en Lichess. Y bueno, aquellas personas que estén interesadas en elevar su nivel en el ajedrez, en mejorar su nivel, pues me pueden contactar aquí a mi WhatsApp o a mi perfil aquí en Lichess, que para mí va a ser un enorme gusto responderles. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas salud a todos. Un gusto.